Miren, yo traté de organizar este Power con preguntas, o sea, en vez de títulos, las preguntas, ¿no? Vamos a empezar a transitar este primer módulo, y bueno, obviamente la primera pregunta que surge es, ¿qué es ser emprendedor, no? ¿Qué es ser emprendedor? Bueno, la palabra emprendedor, ya a mediados del 1700, los franceses usaban la palabra emprendedor, entrepreneur. Y bueno, nombraban con esta palabra a las personas que tenían una capacidad para enfrentar la incertidumbre. Ellos llamaban de esa manera a las personas que tenían esa cualidad, emprendedor. Muchas veces el término emprendedor dice, bueno, es un artesano, porque muchas veces se lo asimila a artesano porque trabaja con las manos, o sea, hace un trabajo manual. Muchas veces se dice que, bueno, el emprendedor es un artista. ¿Por qué? Porque crea, porque tiene creatividad. Y otras veces dicen, bueno, no, el emprendedor es un constructor. ¿Por qué? Porque hace, produce, construye. En realidad, de todas estas acepciones, la más cercana a emprendedor es la de constructor. ¿Por qué? Bueno, porque el emprendedor construye. Ahora, ¿qué construye? ¿Construye un producto o un servicio? Bueno, es mucho más lo que construye. Construye una organización, una empresa que le permite justamente desarrollar ese producto, insertarlo en el mercado, permitir que ese producto crezca y se mantenga en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que crea? Crea una organización. Entonces, ¿qué es ser emprendedor? El emprendedor, fíjense la definición, es gente capaz de proveerse de herramientas para construir una organización. El emprendedor construye una organización y sobre esa base organizacional concreta un... Uy. Hola. ¿Se tildó? No se escucha. Se tildó. ¿Se escucha bien? Ale, volvé para atrás un poquito porque se te tildó. Ah, bueno. Hasta sobre esa base, por ahí se escuchó. Ah, bien, bárbaro. Bueno, entonces, un emprendedor decía que es aquel capaz de construir una organización, construir una organización, no construye solo un producto, construye una organización y sobre la base de esa organización elabora un producto o servicio que puede colocar en el mercado y esa base organizacional le permite que ese producto crezca o se mantenga en el mercado por un tiempo. Un tiempo. Exacto. Entonces, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es si existe una sola manera de emprender. Y acá lo que les pido es que mantengan la mente abierta. El comienzo, no existe una sola manera de comenzar a emprender. Fíjense, acá nosotros, bueno, categorizamos a los emprendedores en 3 categorías distintas. Emprendedores corporativos. ¿Qué son los emprendedores corporativos? Son aquellos que comienzan una idea, un proyecto emprendedor, pero en una empresa o en una empresa en donde trabajan, o sea, trabajan en relación de dependencia. Por eso se llaman emprendedores corporativos y la acepción francesa es
los emprendedores, ellos tienen una idea, detectan una oportunidad, una necesidad y hacen una propuesta, ¿no es cierto?, de trabajo a sus superiores, a los especialistas. Obviamente que estas personas la, la tienen un poquito más fácil que obviamente los emprendedores fundadores, aquellos que fundan su propia empresa, ¿no es cierto? Pero no crean que no tienen trabas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la organización o las empresas, existe una cultura organizacional y muchas veces hay personas conservadoras que justamente no están dispuestas al cambio. Entonces, estos emprendedores corporativos necesitan realmente tener un buen diálogo, una buena capacidad de negociación, de persuasión, para obviamente, digamos, lograr que los directivos y los especialistas apoyen ese proyecto. Sí tienen la ventaja de que el capital financiero, digamos, del necesario para el emprendimiento, no sale de su bolsillo, sino que obviamente lo aporta la empresa, al igual que los recursos materiales. Es decir, que no están sujetos a un riesgo empresarial, pero sí tienen el riesgo de que si el proyecto no resulta beneficioso, lamentablemente van a perder sus empleos o sufren un desprestigio profesional importante. Después están también los emprendedores fundadores. Esos son los emprendedores como los que acabamos de decir o de conceptualizar. Aquellos que crean, ¿sí? ¿Perdón? ¿Se escucha? Sí, te escucho perfecto. Ah, bueno. No, entonces a lo mejor alguien tiene el micrófono abierto. Sí, bueno, ahora el decía, micrófono. claro, bueno, los emprendedores fundadores son aquellos que crean su propia empresa. Entonces, estos sí que tienen, digamos, están sujetos al riesgo empresarial, ¿no es cierto? Tienen que, acá hay alguien que está entrando, ahí está, ya le di a admitir, son los emprendedores que tienen que buscar, ¿no es cierto?, el capital financiero para solventarse el proyecto. Y también, obviamente, está el riesgo operativo, ¿no? Es decir, estos son los que asumen todo el riesgo, todo el riesgo, no como los corporativos que por ahí tienen un riesgo menor. Y después están los emprendedores sociales, que son aquellas personas que se incorporan a organizaciones, muchas veces sin fines de lucro, ¿no es cierto?, asociaciones, fundaciones, con el fin de emprender o de acercar proyectos, pero acá digamos que lo que prima es que ese proyecto o esa idea o ese emprendimiento tenga un alto impacto o imagen social positiva. Entonces, muchas veces estos emprendedores también colaboran, digamos, y aportan fondos financieros para la realización del proyecto. Otras veces pueden tener la suerte de que la organización o fundaciones o por ahí gente que se dedica a la filantropía aporte los fondos. Entonces, como ven, no existe una sola manera de emprender. El inicio del camino emprendedor se puede dar de distintas maneras. Yo los invito a que mantengan la mente abierta. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, bueno, pero emprendedor es solamente el que crea su propia empresa. No, no. Puede ser un emprendedor corporativo y posteriormente, bueno,
puede que a lo mejor siga su rumbo, deje su empresa y continúe su proyecto fuera de ella. Pero en un principio, digamos, no descarten esa posibilidad también, porque puede existir. Bien, entonces, ya vimos que no hay un solo tipo de emprendedores. Entonces ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Son iguales todos los emprendimientos? Bueno, claro que no. Entonces, a la hora de emprender, se suscita un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Comenzamos con un producto propio? O, por ejemplo, podemos valernos de una franquicia. Bueno, a ver, en el caso de una franquicia, la ventaja que tiene es que el producto ya está probado en el mercado. Es un producto que se conoce y que está instalado en el mercado. En cambio, el producto propio, obviamente hay que darlo a conocer. Entonces, la instalación de ese producto puede llevar un poco más de tiempo. En el caso de la franquicia, si bien el producto es conocido y está probado, bueno, está probado en un determinado mercado. Si, por ejemplo, no sé, les doy un ejemplo. Yo quiero quiero poner, no sé, una cafetería y vender tortas. Bueno, a lo mejor, por ejemplo, ¿se acuerdan de Martínez? Bueno, sabemos que es un producto que ya está reconocido, pero eso no me garantiza que ese producto en el local que yo lo quiero poner, en la localidad que yo lo quiero poner, o sea, en el mercado que yo lo quiero instalar, vaya a funcionar, ¿no es cierto? O sea que el riesgo empresarial siempre existe. Ahora, la ventaja que tiene por ahí también la franquicia es que si yo comienzo y no tengo muchos conocimientos en materia comercial, muchas veces el franquiciante da cursos de capacitación entonces, y sobre esa área o sobre la gestión del negocio. Entonces, la franquicia es, digamos, un punto a considerar porque acorta los tiempos de conocimiento respecto del negocio, ¿no? Pero bueno, digamos, eso es algo que el emprendedor tiene que evaluar. Si va a salir con un producto propio, hay gente que dice, no, yo considero que hago mejores medialunas que Café Martínez, hago mejores tortas, puedo salir con un producto mejor y me la juego. Obviamente está todo bien, pero hay que saber que con un producto propio por ahí, digamos, hasta que se conoce, digamos, se asienta en el mercado, lleva un poquito más de tiempo, nada más que eso. Después, otra pregunta. ¿Ser emprendedor por oportunidad o por necesidad? Bueno, a ver, voy a empezar por los emprendedores por necesidad. Miren, alrededor del 50% de los emprendimientos que se dan en América Latina y en Argentina, los emprendedores han manifestado que han iniciado emprendimientos por necesidad. Entonces, ¿qué característica tiene el emprendedor por necesidad? Bueno, el emprendedor por necesidad es un emprendedor que muchas veces no conoce el mercado, que no sale al mercado con un producto diferenciado o innovador. Y bueno, ¿eso por qué? Bueno, porque eso se da, digamos, el emprender se da en momentos de crisis. Entonces, muchas veces los seres humanos en épocas de crisis, digamos que tenemos una medición del riesgo diferente, menor. Entonces se lanzan al mercado. Bien,
Obviamente estos emprendedores por necesidad muchas veces no tienen mucho conocimiento del negocio, y entonces necesitan la asistencia, ya sea del Estado, brindando, por ejemplo, o acudiendo teniendo que capacitarse, digamos, y también muchas veces ayudas financieras en este grupo. Los emprendedores por oportunidad. ¿A quiénes llamamos emprendedores por oportunidad? Bueno, a emprendedores que han detectado una oportunidad en el mercado. Generalmente salen a emprender con un producto que tiene mayor tecnificación, que es un producto más diferenciado, y obviamente con un conocimiento mayor del mercado, que los emprendedores por necesidad. Y muchas veces también tienen cierta capacidad, digamos, o conocimientos en la materia, o tienen un nivel de educación mayor. Bueno, dentro de los emprendedores por oportunidad tenemos tres tipos. Las gacelas, ¿a qué se les llama emprendedor gacela? Bueno, aquellos que tienen un alto crecimiento, un alto nivel de ganancias rápidamente. Por ejemplo, un ejemplo de estos es, bueno, qué sé yo, Bill Gates, Steve Jobs, con sus productos, con Google, con Marcos Galperín con Mercado Libre. O sea, son emprendimientos que realmente han sido rupturistas cuando han surgido, y han tenido, y en 10 años han desarrollado emporios, realmente empresas muy, muy grandes, multinacionales, algunas de ellas. Esos son las gacelas. Bueno, espero que alguien de acá salga y termine siendo una gacela. Bueno, pero la mayoría de los emprendimientos por oportunidad son emprendimientos dinámicos, se encuadran en esta categoría. ¿A qué llamamos emprendimientos dinámicos? Bueno, aquellos emprendedores que tienen un buen producto diferenciado, pero que obtienen ganancias por encima de la competencia. Bien, y después tenemos emprendedores de estilos de vida, que son aquellos que tratan de aunar el emprendimiento al estilo de vida que ellos propugnan. Entonces, obviamente que quieren obtener ganancias, pero también quieren, digamos, buscan que el proyecto tenga una alta imagen social positiva. Bueno, bien, como pueden ver, hay distintos perfiles de emprendedores según el mercado en el que actúan. Vamos a ver eso ahora, justamente, que hay distintos emprendimientos, distintos emprendedores, como vimos en la pantalla anterior, y ahora vamos a analizarlo a esos emprendimientos según la actividad, según o sea, qué perfil de emprendedor se requiere para determinados proyectos. Entonces tenemos, fíjense, emprendedores de base científico-tecnológica. Bueno, estos emprendedores, ¿qué perfil tienen? Bueno, estos emprendimientos obviamente generalmente están llevados a cabo por gente investigadores que tienen una alta capacidad intelectual, o, bueno, obviamente por ahí ingenieros que tienen altos conocimientos en tecnología. Este tipo de emprendimientos son emprendimientos que necesitan de mucho capital ¿por qué? Porque hay una etapa de investigación y desarrollo que necesita justamente de un capital financiero importante. Entonces,
digamos que estos emprendedores, digamos, suelen tener que tener determinadas cualidades, como ser de persuasión, de negociación, porque requieren estos emprendimientos muchas veces inversores. También una característica que tienen, que muchas veces estos emprendedores de base científico-tecnológico son emprendedores que tienen mucho conocimiento, son especialistas en lo que hacen, pero carecen de conocimientos a veces en materia comercial. Entonces, está bueno que busquen gente dentro de su equipo de trabajo que les pueda complementar, ¿no es cierto?, esos saberes que a ellos les faltan. Lo mismo sucede con el perfil del emprendedor del mundo digital. ¿A qué llamamos emprendedor del mundo digital? Bueno, a aquellos que hacen desarrollos para celulares, para tablet, para videos, o sea, todo lo que es relativo, ¿no es cierto?, a software y a desarrollos para internet, etcétera, etcétera. Estos emprendedores también tienen las mismas características, tienen un alto nivel de educación, pero son especialistas en lo que hacen, pero por ahí toda la parte de comercial les falta. Lo mismo pasa con los creativos. ¿A qué llamamos emprendedores creativos? Bueno, llamamos emprendedores creativos a aquellos relacionados, digamos, al mundo de la moda, al mundo del diseño, al mundo del teatro, del cine, del arte, o sea, de la cultura en general. Estos también necesitan apoyarse en personas de su equipo de trabajo que le den ese perfil comercial o que los asesoren en ese perfil comercial. Lo que sucede es que muchas veces los creativos suelen de alguna manera chocar bastante con aquellas personas del área comercial, como que les cuesta, ¿no es cierto?, ensamblarse. Entonces, si logran tener un proceso de diseño, ¿no es cierto?, digamos, un proceso no de diseño, un proceso de decisión, en donde no surjan resquemores y resentimientos entre el grupo, bueno, entonces van a lograr obtener, digamos, resultados beneficiosos incluso para el proyecto mismo. Después, perfiles de los emprendedores de consultoría. ¿A quiénes llamamos emprendedores de consultoría? Bueno, son emprendedores especialistas, muchas veces contadores, abogados, ingenieros, que obviamente tienen una alta capacidad, digamos, altos conocimientos, altos niveles de educación, y que bueno, de alguna manera también tienen una trayectoria comprobada que les permite asesorar a otros. Obviamente estos se llevan mucho mejor con, digamos, los saberes comerciales. Es como que integran mejor muchas veces esa gestión comercial que todo emprendimiento requiere. Después tenemos el perfil de los emprendedores gastronómicos. Bueno, este es un sector que está con alto nivel de crecimiento en nuestro país. Se ha dado mucho, obviamente ahora está afectado por la pandemia, pero pre-pandemia venía creciendo y muy bien. Bueno, obviamente que el perfil del emprendedor gastronómico es un perfil que, por un lado, conoce o debería conocer bien, digamos, lo que hace en el tema digamos, de la gastronomía. Pero, por otro lado, también se necesita bastante creatividad para, digamos, entrar en un mercado competitivo con algo que sea innovador. Y por otro lado también se necesita
un perfil comercial, que tenga ese perfil comercial, que sepa venderlo. Es necesario que este tipo de emprendedor entre al mercado ya teniendo estos conocimientos. ¿Por qué? Porque lamentablemente es un rubro en donde los gastos fijos mensuales son altos. Entonces se necesita que realmente tenga un conocimiento marcado del ramo de la actividad en la que se encuentra. Después están los emprendedores de comercio, independientemente del ramo al que se dedique, estos se llevan mucho mejor con la parte comercial, saben vender. Entonces, estos no tienen inconvenientes, digamos, en ese aspecto. Pero sí por ahí sucede que no conocen muy bien el producto que intentan vender. Ahí está el inconveniente que estos emprendedores pueden llegar a tener. Por ahí, por ejemplo, le pongo un ejemplo, alguien que se dedica, no sé, a vender telas. Bueno, y viene y dice, no, bueno, pero yo quiero una tela que no se arrugue y no conoce bien cómo se hace el producto y entonces ahí entran, digamos, a tener dudas o a no saber explicar bien. Lo conveniente sería que realmente se instruyan bien cuál es el producto, de cómo se hace el producto que intentan vender o el servicio que pretenden dar. Pero sobre todo se dan esos inconvenientes en el producto. Hay ahora comerciantes que tratando de paliar esto, bueno, justamente intentan incluso hasta desarrollar su propio producto, cosa que es altamente positivo. Bueno, el perfil de los emprendedores sociales. Bueno, estos emprendedores sociales, bueno, son acá, digamos, ahí también es un grupo bastante variado, pero lo que intentan es que en sus emprendimientos haya una imagen social positiva de eso. Obviamente que propugnan las buenas prácticas comerciales y desarrollar, digamos, todo el concepto de responsabilidad social empresaria. Bueno, ejemplos de este tipo de emprendedores, obviamente son las empresas del sistema B. Lo pueden googlear, es www.sistemab.org. Estas empresas tienen como lema buscar ser mejores para el mundo y no solo las mejores del mundo. Esto es interesante, digamos, propugnan, obviamente, como recién dije, desarrollar, que las empresas desarrollen el concepto de responsabilidad social empresaria, que realmente tengan buenas prácticas, buenas prácticas, buena vinculación con la sociedad, obviamente desarrollar un mejor trato al medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, y otro, el perfil de los emprendedores de agronegocios. Esto también en Argentina se viene desarrollando mucho en los últimos 10 años. Se trata de personas o individuos que encuentran en toda la parte de desarrollo tecnológico, científico, destinado al agro, o muchas veces en el turismo rural, ¿no es cierto?, una posibilidad de emprender. El perfil de este emprendedor es un perfil que tiene obviamente un alto nivel educativo y de conocimientos, y también requiere de mucha inversión, inversión financiera o también inversión material. El ecoturismo muchas veces son estancias que se abren al público y todo. Pero convengamos algo, es un nicho, digamos, que tiene un crecimiento importante. Fíjense, obviamente que hay otras actividades en donde se dan emprendimientos.
Pero estas 8 que nosotros colocamos aquí son las que han tenido mayor crecimiento en estos últimos 10 o 15 años en la Argentina. Sobre todo los del mundo digital. eh, esta categoría viene creciendo mucho y hay inversores financieros dedicados que tienen interés en invertir en estos emprendimientos. ¿Por qué? Porque tiene un alto crecimiento, o sea, el producto cuando se instala en el mercado se instala rápidamente y crece rápidamente. Entonces, hay mucha gente dispuesta a invertir en este rubro en particular. Pero la verdad que yo celebro que haya gran variedad de actividades, ¿no? En donde se pueda invertir. ¿Por qué? Porque esto realmente genera que haya mayor dinámica en el mundo empresarial y que se vayan creando nuevas camadas de empresarios en la Argentina. Y eso yo particularmente lo celebro y muchísimo. Yo creo que eso es algo alentador que esté sucediendo en la Argentina respecto del resto de Latinoamérica. Bien,